Hola, muy buenos días. Bienvenidos a IPG Pathshala de Español. Estamos en el paper 9 que se titula Literatura Medieval. Me llamo Dr. Alka Jaspal. Imparto clases de literatura española medieval en la Universidad Nehru de Nueva Delhi. En este módulo hablaremos de la lengua literaria. Verso y prosa son las dos formas más corrientes que adopta la lengua literaria. Además de estas formas, un autor o autora se vale de otros recursos y mecanismos para lograr su fin. Algunos de estos mecanismos se dan en la prosa y en el verso. Se llaman recursos literarios. Otros se dan solo en verso y en este caso se llaman la métrica, haciendo uso de varios géneros como lírico, teatral, didáctica y sus variedades intrínsecas. Las dos formas más corrientes en que se manifiesta la lengua literaria son la prosa y el verso. ¿Quién hubiese tal ventura sobre las aguas del mar, como hubo el conde Arnaldos la mañana de San Juan? Es un verso anónimo que se incluye en la obra Romancero. Está formado por sílabas, que siempre son variables en número, y en este verso son 8. Cada verso ocupa una línea. Los versos pares riman entre sí al repetir la vocal A en la última palabra de cada verso. Mar, Juan, cazar, llegar, cendal, etc. Los acentos se distribuyen con la intención de crear una sensación de ritmo. Por otro lado, la prosa está formada por oraciones que pueden ocupar más de una línea y que no tienen el mismo número de sílabas. No existe rima y no sería aconsejable que la hubiera. Los acentos se distribuyen de forma irregular y no se tienen en cuenta en el momento de la composición. Verso y prosa son las dos formas más corrientes que adopta la lengua literaria. Además de estas formas, un autor o autora se vale de otros recursos y mecanismos para lograr su fin, que es expresar belleza. Algunos de estos mecanismos se dan en la prosa y en el verso, y otros solamente en el verso. Los recursos literarios son los medios expresivos. Son recursos retóricos. Tradicionalmente, estos recursos se han clasificado en dos grupos: tropos y figuras. Los tropos son recursos basados en las palabras, atendiendo a significados próximos entre ellas. Si en lugar de decir su cabello es rubio, decimos su cabello es oro. Aquí el color rubio lo sustituimos por el color de oro. Establecemos una relación de significados por similitud: el color amarillo del cabello rubio y el del oro. Las figuras se basan en la manipulación de palabras, frases, versos, según diversos planos. El primer plan es fonético. En este se buscan efectos sonoros. Por ejemplo, el tic-tac del reloj, el susurro del viento, etc.
otros recursos son morfosintácticos. En estos se juega con el orden de las palabras. Se omiten palabras, se añaden, se repiten, se manipula la forma de la palabra. Por ejemplo, oro parece, plata no es. El que no lo adivine, bien tonto es. Otros recursos son los semánticos. En estos se juega con el significado de las palabras, significados opuestos, similares o parónimos. Por ejemplo, fue sueño ayer, mañana será tierra, poco antes nada y poco después humo. El siguiente recurso es la métrica. Se ocupa del estudio de la versificación, es decir, de establecer cómo se construyen los versos y qué fenómenos intervienen en su creación. Para el estudio de la métrica, partimos de la explicación de estos tres conceptos: verso, estrofa y poema. El verso es el fenómeno donde cada una de las líneas que compone el poema. Estrofa es el conjunto de versos que se ajusta a una rima y a una medida. La rima se observa en las palabras sueño, empeño, anza, canza, etc. La medida se refiere al número de sílabas de los versos y todo el conjunto recibe el nombre del poema. Esto es la totalidad de la composición. Ahora hablamos de la medida. Medir un verso consiste en contar las sílabas que tiene. En el momento de contar las sílabas métricas, se ha de tener presente la sílaba tónica de la última palabra del verso, es decir, el tipo de palabra aguda, llana o esdrújula. La palabra aguda ocurre cuando, si la última palabra del verso es aguda, se añade una sílaba más. Por ejemplo, un olor de jazmín. Aquí tenemos 6 sílabas. Un olor de jazmín. Añadimos 1, se forman 7. Llana. Si la última palabra es llana, se cuenta el número exacto de sílabas. La primavera besaba. Es decir, la primavera besaba. Son 8 sílabas. Esdrújula. Si la última palabra es esdrújula, se suprime una sílaba. Luz y sombra, 2 ciervas velocísimas. Es decir, luz y sombra, 2 ciervas velocísimas. Son 12 sílabas. Restamos una y son 11. Se clasifican versos según la medida. Se llaman los versos de arte menor esdrújula. Si la última palabra es esdrújula, se suprime una sílaba. Por ejemplo, luz y sombra, 2 ciervas velocísimas. O, partiendo las sílabas, tenemos luz y sombra, 2 ciervas velocísimas. Son 12 sílabas. Restamos una, son 11. Los versos se clasifican según la medida. Los versos de arte menor tienen 8 o menos de 8 sílabas. Así tenemos versos
bisílabos con 2 sílabas, trisílabos con 3, tetrasílabos con 4, pentasílabos con 5, hexasílabos con 6, heptasílabos con 7 y octosílabos con 8 sílabas. Por otra parte, versos de arte mayor tienen 9 o más de 9 sílabas. Así tenemos eneasílabos, que tienen 9 sílabas, decasílabos con 10, endecasílabos con 11, dodecasílabos con 12, tridecasílabos con 13, tetradecasílabos o alejandrinos con 14, pentadecasílabos con 15, hexadecasílabos o llamados versos épicos con 16 sílabas. Para establecer el cómputo de sílabas en un verso, se ha de tener presente una serie de licencias métricas que la persona que lo compone tiene, y así tiene la posibilidad de utilizar los llamados sinalefa, diéresis y sinéresis. La sinalefa consiste en formar un diptongo con la última vocal de una palabra y la primera vocal de la siguiente. No la impiden ni la presencia de la letra H ni una pausa. Se señala con un signo de raya curvada inferior, así. Por ejemplo, el niño la está mirando. Aquí, dividiendo en sílabas, tenemos el niño la está mirando. Tenemos 8 sílabas. El siguiente es llamado diéresis. Se produce al descomponer un diptongo dentro de una misma palabra. Se indica usando el signo de la diéresis, que son 2 puntos superiores. Se parecen mucho al umlaut alemán. Por ejemplo, la que huye del mundo, la que huye del mundano ruido. Dividiéndolo en sílabas tenemos la que huye del mundano ruido. Aquí dividimos rui a ruido, así terminando con 11 sílabas. Al final tenemos sinéresis. Se da en la formación dentro de una misma palabra de un diptongo entre 2 vocales que normalmente constituirían un hiato. Por ejemplo, aerea como dara la mariposa, dividiendo aerea como dora da mi mariposa. Así tenemos 11 sílabas. Luego tenemos la rima. Escuchemos el verso. Si alguna vez en lazos de oro bellos la red fiori encarcela tus cabellos, digo yo, cuando miro igual tesoro, que está la red en red y el oro en oro. Si tomamos las palabras finales de los versos anteriores, bellos, cabellos, tesoro, oro, y nos fijamos en la sílaba sobre la que recae el acento, podremos ver cómo se repiten los sonidos ellos y oro. Este recurso es la rima.
La rima es un recurso poético que se basa en la repetición de los sonidos finales de varios versos, a partir de la vocal tónica de la última palabra del verso. Según los sonidos que se repiten, podemos hablar de rima asonante o de rima consonante. A partir de la vocal tónica de la última palabra de los versos se repiten solo vocales, es decir, tesoro en oro. Y cuando se repiten vocales y consonantes, es rima consonante. Por ejemplo, bellos, cabellos. Luego tenemos el ritmo. Si lees en voz alta y con detenimiento un verso, se da cuenta de diversos fenómenos. Por ejemplo, por el llano, por el viento, jaca negra, luna roja, la muerte me está mirando desde las torres de Córdoba. Al dar mayor intensidad a las sílabas destacadas y ajustar la entonación a las pausas señaladas, se consigue un efecto rítmico. Incluso podemos llegar a afirmar que el poeta, al disponer los acentos de las palabras, reproduce en este verso el trote de una jaca, jaca negra, luna roja. Todo ello conforma el ritmo del poema. El ritmo de una composición poética se logra mediante la repetición de acentos, de pausas, por los encabalgamientos. También los recursos o figuras retóricas intervienen en el ritmo. El acento, otro aspecto igual de importante. En toda la composición poética existe un acento fijo que coincide con la penúltima sílaba del verso. Es el acento estrófico. Por ejemplo, en tanto que de rosa y azucena se muestra el color en vuestro gesto. Los demás acentos que aparecen en el interior del verso y marcan su ritmo pueden combinarse de manera diversa. Una vez seleccionada una secuencia, se va repitiendo a lo largo de un periodo de la composición, salvo algunas variaciones, que son la pausa, el descenso de la entonación al final de verso o estrofa, y puede ser de diferentes tipos. Puede ser la pausa estrófica. Esto aparece al final de cada estrofa. O puede ser la pausa versal, que aparece al final del verso, aunque no exista un signo ortográfico que la indique en forma de puntos, comas, etc. O otra pausa que se llama cesura. Es pausa versal en la mitad del verso. Suele aparecer en versos de arte mayor, que superan las 12 sílabas, dividiéndolos en dos partes o hemistiquios. Actúa como la pausa final del verso, por lo que impide la sinalefa y hace que los hemistiquios se midan como versos independientes. También hay clases especiales de versos. Tenemos los versículos, que son de medida irregular y carecen de rima, pero mantienen el ritmo interno gracias a la repetición de palabras,
frases y esquemas sintácticos. Son propios de la poesía contemporánea. Luego tenemos los llamados versos blancos, que son los que no riman, pero se sujetan a la medida y al ritmo. Ahora vamos a hablar del esquema métrico. Un esquema consiste en representar o explicar algo en líneas generales y de forma resumida. De este modo, cuando representamos en esquema las características de una estrofa o un poema, escribimos un esquema métrico. Estrofas de número fijo de versos son pareados de 2, tercetos de 3, cuartetos de 4. Estrofas de número variable de versos son silva, romance y muchos otros. Luego tenemos combinaciones estróficas como soneto, villancicos, etc. Hay que recordar siempre que en el esquema métrico las letras representan la rima. Se usan letras mayúsculas si el verso es de arte mayor. Se representa con minúsculas si el verso es de arte menor. En el caso de que un verso no rime con ningún otro, se señala con una raya inferior. Se denomina verso suelto. Luego tenemos diferentes géneros literarios. Hay 3 grandes géneros con las funciones del lenguaje: narrativo, dramático y lírico. La función poética o estética es la que prevalece en todos los géneros literarios, pues se pretende impresionar al receptor mediante el uso del lenguaje poético. Primero de todo, tenemos el género narrativo. Es el que tiene como objetivo representar unos hechos, ya sean reales o ficticios, protagonizados por unos personajes y ocurridos en un espacio y un tiempo. La exposición ordenada de los hechos o acontecimientos que suceden constituye el argumento o la trama del texto narrativo y se ajusta a una estructura que es el planteamiento, es decir, inicio de los hechos, presentación de personajes, situaciones, etc. Nudo o clímax, se desarrolla el conflicto entre personajes y al final tenemos el desenlace, donde aparece la resolución del conflicto y la final de la historia. Según la postura adoptada por la persona que narra los hechos, existen diversos tipos de punto de vista o enfoques. Si se narra desde dentro, el narrador puede ser alguno de los personajes o incluso el más importante. Se utiliza la primera persona narrativa. Entonces tenemos conjugaciones verbales como comprendí, vi, llegué y así sucesivamente. Si se narra desde fuera, como observador, puede suceder que el narrador lo conozca todo. Incluso el pensamiento de los personajes es omnisciente. Si simplemente cuenta lo que ocurre, lo que ve es un testigo. En cualquiera de los dos casos se emplea la tercera persona narrativa. Por ejemplo, Elena pensaba que debía actuar, o
El muchacho parecía cansado. Dentro de estos marcos aparecen los subgéneros narrativos. En verso también se llama la épica. El primer subgénero que tenemos es la epopeya. Es la composición extensa de estilo elevado. Relato de hechos heroicos propios de una colectividad aristocrática y guerrera. Luego tenemos cantar de gesta, que es un canto de las hazañas de un héroe histórico o legendario concreto. Tenemos romance, que surge a partir de cantar de gesta y pone de relieve un episodio concreto de este. En prosa, al otro lado, tenemos cuento, que es una pieza narrativa breve en la que se presentan hechos, ambientes y personajes con una trama sencilla. Diversidad de temas como didácticos, folclóricos, morales, son muy abundantes. Los cuentos pueden ser tradicionales, quiere decir de una colectividad, o, por otra parte, pueden ser literarios, de un escritor o escritora en particular. Siguen una estructura y una temática similares. La leyenda, el exemplum o apólogo, el mito, todos estos siguen la misma estructura. Como progresión tenemos la novela, que es una narración extensa en la que todos los elementos están desarrollados en profundidad. Según el tema, se puede clasificar en caballeresca, pastoril, bizantina, picaresca, morisca, sentimental, policíaca, de ciencia ficción, de aventuras, histórica, de viajes, psicológica, etcétera, etcétera. La ambientación de la obra narrativa se consigue mediante la localización y situación de los hechos en un tiempo y en un espacio. El espacio o lugar donde se sitúa la acción puede ser de distinta índole o enfoque. Es real si el lugar descrito existe en un marco físico concreto. Es irreal si no existe y es producto de la imaginación. Este, a su vez, puede ser ideal si se ha imaginado como un lugar perfecto o fantástico, si se sitúa en lugares lejanos o inexistentes, como por ejemplo galaxias, países imaginarios, islas que no existen, etc. El tiempo o momento en que ocurren los acontecimientos narrados también es muy importante. Se suele diferenciar el tiempo o época en que transcurre la acción, por ejemplo, días, meses, años, etc. Y el tiempo narrado, es decir, el que nos informa de cómo avanza la acción. Este es lógico si avanza cronológicamente. En ocasiones se retrocede hacia el pasado. Esto se llama analepsis. Y en otras se avanza y se anticipan hechos del futuro. Se llama prolepsis. El género lírico o poético es el más apropiado para la expresión de sentimientos, pensamientos y reflexiones íntimas y personales acerca de alguien o de algo. Existen también subgéneros del género lírico.
Las formas cultas son el himno, que es composición de tono solemne en que destaca la alabanza hacia alguien o algo digno de elogio. La oda, que es poema de tono elevado, de asuntos diversos que despiertan la reflexión del poeta. Égloga, en el marco bucólico de una naturaleza idealizada, unos pastores dialogan sobre asuntos preferiblemente amorosos. La canción culta, texto en que el poeta expresa sentimientos como amor, melancolía, etc. La epístola, que es la explicación de preocupaciones, sentimientos y reflexiones personales en forma de carta poética. Epigrama, que es composición breve, aguda y elaborada, de tipo burlesco o satírico. Luego tenemos elegía, que es poema en el que se expresa la tristeza y el dolor por la muerte de una persona. Hay otras formas también. Por ejemplo, epitalamio, que es canción de bodas, madrigal, que trata de asuntos amorosos, y otros muchos. En las formas tradicionales hay varios otros subgéneros. El primero es canciones tradicionales, que son composiciones de asuntos diversos, pero primordialmente amorosos. Por ejemplo, jarchas, mayas, albas, albadas, serranillas y villancicos. En las jarchas, por ejemplo, una muchacha habla de amor. En las mayas resurge la naturaleza y el amor. En las albas, la muchacha espera al amado al alba. En las albadas, la muchacha se despide de su amado al alba. En las serranías, las mujeres que acompañan a viajeros son poemas. Y villancicos tratan de asuntos amorosos. Luego tenemos los llamados romances líricos, que son composiciones en que predomina el tema amoroso. Más adelante encontramos el género teatral o dramático, que se basa en representar un hecho real o ficticio a través de la situación y de los diálogos de los personajes que lo protagonizan. El texto teatral se distingue por los siguientes elementos. Primero, la estructura interna. Tiene que tener introducción, nudo, desenlace. Segundo lugar, la estructura externa. Tiene que tener actos y escenas. Luego, personajes. Tiene que contar con personajes principales, es decir, protagonistas y antagonistas, y personajes secundarios. Dentro de todo esto tenemos técnicas. El diálogo entre varios personajes, un monólogo, si es el que habla, es un solo personaje. El aparte se produce cuando un actor o actriz se dirige directamente al público para comentar algo sobre una situación, añadir una broma, un avance, etc., simulando que el resto de las personas que hay en el escenario no lo oye. Luego tenemos llamadas acotaciones. En ellas, el autor o autora de la obra especifica cómo en actuar actores y actrices para encarnar los personajes tienen que trabajar en la obra. Asimismo, se indica
qué elementos han de aparecer en el escenario, qué decorados son los más idóneos. También observamos varios subgéneros dramáticos en obras extensas. Tenemos las famosas divisiones de tragedia y comedia. La tragedia presenta temas de asunto elevado y personajes cuyo destino les conduce fatalmente a un final sorprendente y desdichado. La comedia, por otra parte, ofrece temas ligeros, burlescos, además de buscar la sonrisa del público. Se hace también una crítica de males y vicios de la sociedad. Se caracteriza por tener un final feliz. La tragicomedia presenta rasgos de la comedia y de la tragedia. Por otra parte, drama, que es semejante, muy similar a la tragedia por su contenido, se acerca más a la realidad del ser humano y a la vida cotidiana. En las obras breves tenemos otra clase de subgéneros: ópera, que es obra cantada, y música con predominio de asuntos trágicos y de tono elevado. Tenemos zarzuela, que es una obra en la que se alternan partes cantadas y dialogadas, y es de tono muy popular. Hay otros subgéneros como jácara, tonadilla, etc. La didáctica es otro género. La finalidad de este género, es transmitir ideas y opiniones sobre diversos temas o expresar una enseñanza moral, religiosa, filosófica, reaccionada con cualquier campo de saber. De todos los subgéneros nos fijamos especialmente en el ensayo. Aquí los puntos importantes son exposición clara de un tema sobre el cual una persona ha reflexionado y sobre el que desea transmitir sus ideas. Hay un planteamiento de diversos enfoques para suscitar la reflexión del receptor. Hay uso de técnicas argumentativas aportando pruebas y comentarios para que predomine la claridad. Hay varios subgéneros didácticos también. El primero, ensayo, que es una pieza breve en la que se desarrolla un tema concreto, aportando juicios y opiniones personales. El segundo es el epistolario, obra que recoge cartas que versan sobre temas diversos, relacionados con la sociedad, con la política, por ejemplo. Tenemos apólogo, relato breve, similar al cuento, mediante el cual se transmite una enseñanza o modelo de conducta. Tenemos diálogo, que es análisis de temas de interés expresado en forma dialogada para poder apreciar varios puntos de vista sobre un mismo tema. Sátira es un escrito en que se censura o ridiculiza algún comportamiento, persona o institución. Puede expresarse también en verso. La fábula, pieza breve en que se explica una experiencia vivida por animales que simbolizan conductas humanas. Puede aparecer también en verso. Ejemplo: